Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Proyecto Grado Cero. El día de hoy, gracias al apoyo de Almadía, podemos platicar con Eugenio Partida acerca de este libro muy interesante, Crónicas de Viaje. Pues bienvenido. Gracias a ustedes. Y en este marco de la Feria Internacional del Libro, como ustedes verán, estas crónicas son parte de tu vida. Empieza una narración desde la niñez. ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar a hacer tus crónicas? ¿Desde cuándo las empezaste a escribir o a pensar? Bueno, fue un proceso, primero la sensación del viaje, como cuento en ese texto de la infancia, que fue un viaje que realicé siendo niño, tenía 7, 8 años de edad. En aquel tiempo, cuando yo iba a la escuela pública primaria, había mezclado en los salones, yo tenía 6, 7 años, pero tenía compañeros que tenían 15, 16 años, ¿no? Que nunca pasaban de primero, segundo de primaria. Y bueno, nos fuimos, me fui de trampa, hicimos la pinta, vamos, y nos fuimos de trampa, digamos, un pequeño viaje de unos 30, 40 kilómetros de mi pueblo natal a otro pueblo. Y ese viaje fue extraordinario para mí porque pensé, por supuesto, en el mundo de mi niñez y de mi infancia, que a eso me iba a dedicar cuando fuera grande. Dije, me voy a dedicar a viajar gratis en los trenes y voy a conocer todo el mundo. Entonces era así como el secreto que yo tenía guardado para cuando creciera. Luego, de una manera totalmente feliz, pues en mi casa había libros, entonces yo empecé siendo lector. Simplemente los libros estaban ahí, nadie me motivaba o inculcaba la lectura, pero yo veía que mis padres leían, pues tenían el gozo de la lectura, se veía que era para ellos un placer leer. Entonces yo empecé a ser lector también, entonces leía y hubo un gusto por la lectura, entonces tenía esas dos sensaciones de interés en el mundo de la infancia y una especie de descubrimiento de la vocación tanto del lector como de la posibilidad de viajar. Entonces yo soñaba siempre que una de las prisas que tenía cuando eres uno niño era crecer para poder finalmente un día viajar, ¿no? ¿Qué libros te marcaron y fueron importantes para guiarte en este mundo de la literatura a tus 8 o 9 años? Bueno, leía de todo. Yo era, no entiendo por qué le dicen lector precoz, ¿no? Cuando eres niño y que lees libros que se asocian a lecturas de adultos, pero yo leía, recuerdo a Giovanni Papini, ¿no? Particularmente un libro que escribe sobre el diablo y tenía láminas adentro donde había imágenes de la representación del diablo desde escultóricamente en pinturas. Entonces esa cosa me atraía mucho también las lecturas del Quijote y las lecturas de los libros de viajes de los exploradores españoles, porque también me parecían libros de aventuras, ¿no? Eran las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés y sus cartas de relación, los diarios de Cristóbal Colón, por supuesto Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, el viaje alrededor del mundo, no recuerdo el título exacto, Jack London, ¿sí? Los viajes que hacía al Yukón y sus viajes a las islas en barco, que creo que eran a las Islas Polinesias, mal no recuerdo. Hace años que no lo releo, pero esas fueron las lecturas que me marcaron. Luego, todavía siendo muy joven, descubrí, había una revista que no sé si todavía exista, que se llamaba Siempre, que era una revista política, pero tenía un suplemento al centro, que se llamaba La Cultura en México, que dirigía Fernando Benítez. Esa revista llegaba a mi casa de Agualulco y yo leía el suplemento en La Cultura. Ahí descubrí a este escritor Paul Bowles, que es un escritor norteamericano que se afincó en Tánger, en el norte de Marruecos, norte de África, y que es un escritor que habla ya directamente de la experiencia por el viaje, porque estos escritores, que menciono, tanto Julio Verne, Jack London, que son lecturas asociadas al mundo del adolescente,
no hablan específicamente o no meditan o reflexionan sobre la experiencia de viajar. Paul Bowles ya es un escritor que reflexiona sobre la experiencia de viajar. Recuerdo una frase que me pareció muy interesante, decía, es muy distinto, hay que distinguir entre el turista y el viajero, que ahora ya es un eslogan incluso para las compañías de turismo, que nadie quiere ser turista, ahora todos se pretenden viajeros, pero en realidad la diferencia es el viajero viaja, ¿sí?, trasladándose de un punto a otro sobre la tierra sin pensar en volver. El turista hace ese viaje, pero pensando que hay un límite en el cual, que puede ser en cuestión de días, va a regresar hacia su lugar de origen. Yo empecé a vivir con esa idea, a vivir la experiencia del viaje con esa idea de trasladarte de un punto a otro sobre la tierra con la sensación de que no tenías necesariamente que regresar. Igual podías permanecer tanto en ese proceso de tránsito, que es el que me parece a mí más interesante. Me gusta más que la meta de llegar a un lugar, la sensación del viaje para llegar a ese lugar, pero luego continuar hacia otro lugar. Es decir, en ese momento, cuando te estás trasladando de un punto a otro sobre la tierra, dejas de ser quien eres, dejas de tener una vida cotidiana que dejas atrás, sobre todo dejas las responsabilidades que tienes en esa vida cotidiana para vivir en una especie de limbo, ¿sí?, en el cual tus sentidos se agudizan hacia aquello que te interesa, o sea, aquello que va a formar lo que va a ser el proceso de la escritura, que después mediante el recuerdo vas a transformar o intentar transformar en literatura. ¿Este viaje también lo llevas a la literatura? O sea, más allá de querer ser también un viajero en tu vida personal, en recorrer de un lugar a otro, también en la escritura, en tus libros. Bueno, no, finalmente no siento mucha diferencia en cuanto a escribir ficción, en cuanto a escribir estas crónicas, porque se trata de transmitir la situación de la condición humana. Y la condición humana, pues, es un misterio que no podemos desentrañar. Entonces los escritores intentamos desentrañar ese misterio con cada libro, pero como es un misterio imposible de desentrañar, fracasamos e intentamos nuevamente con un nuevo libro, con una forma de abordar la condición humana, ya sea con una crónica de viaje o con una experiencia de un relato, un cuento o una novela. Estamos abordando siempre de todos modos lo mismo, la experiencia de la condición humana, enfrentada en cada momento a distintos escenarios y interactuando con distintos actores o personajes, y es como se va dando, pues, esta cuestión de la historia. Yo he estado en lugares donde he vivido experiencias que considero extraordinarias y que debería de yo contarlas, y por una razón misteriosa nunca las he podido contar. Hay algo que no ocurre para que ocurra esa cuestión de la creación, ¿no? Y, por ejemplo, tienes otro libro, El lobo y otros cuentos, y aquí resaltas también esta condición humana. Y aquí en Crónicas de Viaje igual uno podría sentirse también desde pequeño en ese viaje. Son dos vertientes de libros diferentes, pero ¿sentiste algún cambio? ¿Qué fue lo que te trajo de uno y de otro? Bueno, los textos de Lobo y otros cuentos fueron trabajados, descubrí pues esta línea narrativa que trabajo mientras estaba trabajando en novelas. Tengo una serie de novelas, o una línea narrativa, puedo decir que tengo una obra o un cúmulo de libros que pueden ser una obra, que la historia los juzgará, ¿no? El tiempo, que es el verdadero juez, los juzgará si permanecen, pero que yo les llamo novelas duras, como les llamaba George Simenon. Decía, sus novelas duras eran aquellas con temas difíciles de tratar, entonces yo les llamo novelas duras, y cuando estoy trabajando en estas novelas empiezo a hacer estos textos como el de Lobo y otros cuentos, que, bueno, parafraseando a otro escritor, Stephen King, les llama Toy Stories. Me gusta más que divertimentos. Muchos escritores en México les llaman divertimentos, ¿no? O en Hispanoamérica les llaman divertimentos. A mí me gusta la traducción a cuentos juguete. Entonces son cuentos con los cuales yo me divierto mientras estoy escribiendo estas historias. Entonces esa línea que estoy trabajando, que es metaliteratura, romper la lógica interna que tienen los textos ya conocidos, y que apelas mucho a que el lector tenga el bagaje o la información previa de esos cuentos. Por ejemplo, el que da inicio al libro de otros cuentos, que es
Caperucita Roja. Sí. Entonces pensé, nadie ha escrito la historia del lobo. ¿Sí? Yo voy a escribir la historia del lobo. Y lo que sufrió el lobo. Y lo que le pasa al lobo, que es el juego de los opuestos, que es lo que es del cuento infantil de Caperucita. ¿Qué sucedería si hacemos un juego de opuestos y la historia es completamente diferente o lo opuesto totalmente a la historia original? Entonces por ahí va ese experimento literario que también le llaman metaliteratura. No, pues los invitamos a acercarse a Crónicas de Viaje, a todos los demás libros y novelas de Eugenio Partida. También invitarlos también a seguir los diferentes programas y revisar los comentarios también en Proyecto Grado Cero de los otros materiales que tiene el autor. Y seguimos aquí en Feria Internacional del Libro en Guadalajara y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría contarle a nuestro auditorio? Cuando no se me ocurre nada, gracias a ustedes y gracias al auditorio. ¿Sí? Bueno, quisiera decir que uno escribe, yo finalmente, estoy muy contento, cada libro para mí es una liberación, o sea, que se cumpla ya el libro, que quede editado, por fin puedo deshacerme de él, pero curiosamente yo soy un hombre del siglo XX y curiosamente necesito ver el objeto. Sí, el objeto de papel. Para mí los libros siguen siendo la conclusión del experimento de la literatura. Para que se cierre el círculo y encuentres un lector, para mí tiene que ser un objeto palpable, ¿no? No puedo sentir la literatura en la pantalla o en la literatura digital. Entonces, pues aquí está un libro más, todavía de papel. Y vean la portada, el texto, las letras, incluso la forma en la que está escrito está muy ameno. No se los vamos a contar porque los invitamos a leerlo, a acercarse al material y a los demás contenidos que trae Almadía y aquí con el autor. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias.